más que ir a buscar a una disquera es ver si la mayor te quiere a ti, ¿no? O sea, eso no es tan como de decisión del artista. Y si hay concepto, hay talento, hay catálogo y hay como un 360 en el artista, yo creo que sí vale la pena como lanzarse a la independencia. Entonces, Andrés, si quieres empecemos conociéndote un poquito. Cuéntanos un poco de ti, cómo llegaste a la música sobre todo y qué haces actualmente. Pues yo soy de Perú, como gran parte en la industria y con las personas con las que he trabajado lo saben, pero yo, para quienes no, me vine a vivir a Bogotá en el 2018, hace ya casi 6 años, a, a Bogotá a trabajar a estudiar un máster en Music Business, porque en Perú pues la industria es está muy, bastante detrás de lo que pasa en este país, incluso para el 2018. Eh, Empecé a trabajar en Árbol Naranja, este gran grupo empresarial que tiene diversos servicios dentro de la industria, ¿no? Desde estudios de grabación, salas de ensayo, management, booking, eh, eh, equipos, ¿no? Entonces, trabajé ahí un par de años, estuve en el proceso de creación de su agencia de management actual, que se llama Discos de la Piña, donde trabajamos con Nampa Básico, Juan Pablo Vega, Soy Emilia, Nina Rodríguez, bueno, en fin. Un catálogo bastante amplio y ambicioso de artistas que en el momento estaban, pues, y están ahora demostrando como su desarrollo y lo grandes en lo que se iban a convertir. Y en el 2020 renuncié, me despedí de mi familia, que todavía la considero mi familia, me enseñaron muchísimo, para irme con los CELAS, cuando empezó la pandemia prácticamente, como un salto al vacío, pero un gran salto. Eh, y ya estoy con ellos desde el 2020 hasta el día de hoy como manager. Chévere. Entonces tienes tu core sobre todo en el tema de Sí. management, André. Y ahí me gustaría preguntarte, cuando empezaste y ahora, ¿cuáles son como las mayores dificultades que se enfrenta un manager? ¿Qué consejos les darías a esas personas que quieren ser managers y están Bueno, empezando? primero como experiencia personal no creo que tenga como ni la cátedra ni la sabiduría para hablar sobre cómo ser un buen manager. Yo creo que personalmente yo me enfrenté a una situación muy extrema, ¿no? Como un desconocimiento total de lo que iba a suceder como en la industria, y no solo en la nuestra, en todo el mundo en general, con una pandemia que no sabíamos cómo combatir. Entonces, como que eso también, mirándolo como alguna catástrofe o algo que pueda suceder eh, frente contrario a la carrera del artista, pues analizar bien eso, ¿no? Como los pros, los contras de lo que está sucediendo y qué tienes para empezar. Eh, Sin ahondar mucho en detalles, cuando yo entro a los pelas, estaban pasando muchas cosas en el proyecto, buenas, no tan buenas, ¿no? Desde todos los aspectos, digamos, los económicos, creativos, de todos lados. Entonces, como que lo primero es hacer, creería yo, un análisis y un estudio de cómo está el proyecto actualmente. Si es un proyecto nuevo, ver, pues, cómo vas a hacer para parirlo junto al artista, digámoslo así. Nunca he tenido el privilegio de trabajar un proyecto desde cero. Como manager, pues siempre han sido proyectos ya armados y un tanto consolidados. De hecho, me gustaría en algún momento agarrar un proyecto desde cero. Pero desde mi experiencia, como te digo, es analizar cómo está la empresa en general. No hay que verlo tanto como desde el amor. Por supuesto, sí, pues yo soy un manager que siempre elige proyectos de los que pueda como estar enamorada. Yo estoy enamorada de la banda con la que trabajo, entonces eso para mí es muy importante. Eh, pero analizarlo como una empresa también es demasiado importante desde el aspecto económico, cómo está el área legal, cómo está el área administrativa, si están organizados, si están consolidados como una empresa o no, si los contratos o los cobros se hacen como personas naturales o desde la TAS, si hay una facturación, si no. Como que toda esa parte que uno tal vez cuando se mete a la música dice, no, pues
O sea, no voy a hacer esto, es realmente el 70% de tu tiempo, ¿sí? Eh, y una vez que tienes organizado eso, o al menos entiendes cómo está la empresa, en qué situación está la empresa, pues poner prioridades, ¿no? Bueno, vamos a organizar el área legal, vamos a organizar el área administrativa, o vamos a ver cómo están las deudas, cómo están las cuentas por cobrar, ¿no? Porque aparte era un proyecto que no tenía manager hace muchos años. Los chicos estaban sin manager hace más de tres años, casi 4 años, creo. Entonces, pues, es como un poco entrar a ver el estatus, ¿no? Para mí ese fue como el mayor reto. Y aparte, paralelamente a entrar como a entender qué onda con la empresa, venía, pues estábamos en una pandemia, entonces paralelamente el área como creativa sobre qué nos íbamos a inventar para sobrevivir a esto, como no sé si muchos lo saben, pero Los Petit Felas es una banda independiente, no tiene una disquera detrás para que la producción de fonogramas sea constante. Entonces, teníamos que darle la vuelta a la situación y tratar de entender cómo generar ingresos para que esta incertidumbre que duró al menos casi 1 año y medio, ¿no? Antes de que llegaran las vacunas y los conciertos empezaran como a fluctuar nuevamente, pues, cómo sobrevivir, ¿no? Claro. André, ahí cuando nos hablas de ese análisis del proyecto y hablas de cada una de las áreas, del área administrativa, del área legal, ¿qué dirías tú que tiene como más preponderancia para que facilite posteriormente los negocios del proyecto o de la banda en este caso? Que definitivamente tiene que estar muy organizado para que tú puedas apoyar al proyecto de una manera más adecuada. Pues para mí son dos, como la parte financiera y la parte legal, ¿no? La parte financiera porque tienes que proyectar si en 3 o 6 meses esa banda o el artista se va a quedar sin plata y tienes que buscar como las maneras de conseguirla. Si te inventas un show, si te inventas una campaña de merch, si te inventas lo que sea que haya que inventarse alrededor de, sin perder un poco como los ideales y el concepto que tiene el artista en ese momento. Entonces los números nunca te van a engañar, nunca te van a mentir, te van a decir, bueno, tenemos estas deudas, pero también tenemos estas cuentas por cobrar, entonces, ¿en qué momento del año, en los próximos 6 o 12 meses nos vamos a quedar sin dinero o vamos a tener un buen flujo de dinero para poder invertir en esto? ¿En qué momento vamos a poder sacar nueva música? Como yo necesitaba tener esa claridad, pues era súper importante. Y en el área legal, porque también yo entré al, al proyecto sin saber cómo, o pues para meterme a entender cómo estaban los brazos del proyecto, cómo estaba el área de booking, cómo estábamos con la editora, cómo estábamos con la agregadora, cómo estábamos con el abogado con el que en ese momento trabajaban los chicos, y también cómo decir, bueno, listo, con quiénes nos vamos a quedar, a quiénes nos vamos a tener que decirles adiós, porque no está funcionando el trabajo, porque no están funcionando los resultados. Entonces ahí también te das cuenta de con qué equipos te quedas, con qué equipo no te quedas. Eh, y tomar decisiones que simplemente sean consecuencia de la efectividad para con el proyecto, ¿no? Como que acá no hay ningún como tema personal en lo absoluto, sino qué es lo que de verdad le está beneficiando al proyecto. Y el área legal fue una de esas, ¿no? Como renovar el equipo, fue importante, como aterrizar como un formato del contrato de Booking, un formato de los releases para para de los splits y releases de las canciones, como toda esa parte que yo necesito tener muy sistematizada, para mí era muy, muy importante. Claro, Uh -huh. fundamental. Yo soy muy fan no solo de los Pelas, sino tuyo también, por el proceso que has llevado con ellos y por ese proceso desde la independencia que me Uh parece -huh. fenomenal. Nosotros consideramos, pues yo en particular y Olver en general, está muy abocada a la industria independiente. Nosotros sí consideramos que el futuro es independiente. Pero ¿cuáles son las cosas más dramáticas, o más dramáticas no, sino las dificultades mayores que tiene el sector independiente? ¿Vale la pena realmente o es mejor opción buscar una medio en algún momento? ¿O tú cómo ves o qué mirada tienes desde ese sector que nosotros tan fundamental, que es precisamente el Mira que yo casi que he vivido más artistas independientes que majors, bueno, un poco en la piña con algunos proyectos que estaban en Warner y que estaban en Universal, pero más que ir a buscar a una disquera es ver si la mayor te quiere a ti,
¿no? O sea, eso no es tan como de decisión del artista. Y si hay concepto, hay talento, hay catálogo y hay como un 360 en el artista, yo creo que sí vale la pena como lanzarse a la independencia porque tampoco es que va a funcionar de la noche a la mañana. El artista se va a levantar y va a decir, bueno, quiero firmar con tal y con tales. O sea, eso no va a pasar nunca, ¿no? A menos que te toquen la puerta, haya algo que les llame la atención, como lo que está pasando ahora con Junior Zamora, por ejemplo, ¿no? Que acaba de firmar con Sony, que me parece un proyecto brillante y que lo seguimos desde hace rato con los chicos. De hecho, Junior pudo abrir unos shows en Cali hace un par de años atrás en la gira de los Siete, cuando estaba en ese proceso. Entonces es maravilloso cuando las disqueras le apuestan a un proyecto, ¿no? Pero eso no pasa normalmente. Y también dentro de las convicciones del artista, esta es una banda, por ejemplo, que no le convence mucho el hecho de firmar con una mayor y que respeta y cree mucho en la independencia. Entonces, uno como manager también se tiene que alinear a lo que su artista desea, a lo que un poco a la ideología que tiene y que proyecta en su público, ¿sí? Y en la industria también. Yo no, o sea, sin meterme en muchos detalles, como ¿para qué voy a gastar mi proceso con una disquera o alguna propuesta de alguna disquera si en esos momentos los chicos no estaban alineados con eso, ¿no? Entonces, eso por un lado, como entender y alinearse un poco a los deseos del artista sin perjudicarlo y siempre buscando como la mayor efectividad, ¿no? En la independencia, claro, es durísimo. O sea, eso es innegable. Hay que entender qué otras ramas del proyecto tiene ingresos económicos como para mantener esa independencia, ¿sí? Porque aparte, claro, siempre que quieras una grabación de mejor calidad, todo va a ser mucho más caro, los estudios, los productores, los músicos de sesión, los arreglistas, el ingeniero de máster, el ingeniero de mezcla, o sea, todo, mientras de mejor calidad, pues es mucho más presupuesto, ¿no? Entonces, lo bueno de esta banda, al menos con los Velas, es que son un artista que genera mucho del en vivo. Es una banda que se ha preocupado mucho por presentarle a su público consumidor un en vivo poderoso, casi inigualable, ¿sí? Sin miedo a que me funen en los comentarios de YouTube. Pero para mí es un proyecto que tú no ves en vivo siempre, no ves en vivo todos los días. Eh, y ahí está lo poderoso de la banda, que te asegura un corte de tickets tanto al promotor o cuando nos producimos los conciertos nosotros mismos, que le puede asegurar al promotor, o bueno, en este caso cuando nosotros somos promotores, una ganancia, una buena utilidad, una buena rentabilidad y que eso como que equilibra un poco la inversión que se puede hacer para tener fonogramas de alta calidad, ¿no? Muy aparte, también siempre buscar eso, como otras formas de ingreso para sostener esa independencia, ¿no? El concepto del merch que tiene la banda también es muy poderoso, tan poderoso que se pudo hasta hacer como una marca aparte que genera todo el merch de la banda, que saca colecciones con cada disco, que saca una colección nueva con cada sencillo, que tiene un restock constante con cada gira nueva y que siempre como parte incluso del rider de la banda exigimos que se respete tanto con el promotor, con el festival o lo que sea, como el poder vender el merch siempre, es casi parte del rider. Entonces, constantemente creo que el reto está en encontrar lo poderoso que tiene el artista y transformarlo en una fuente de ingreso. Entonces, si entiendo bien lo que me estás diciendo, y que de hecho comparto en absoluto, es que para ustedes hacer esos shows tan increíbles que hacen, y acabamos de ver uno en el Camino City Hall que fue una locura, entonces lo que haces es como gestionar otras fuentes de ingresos diferentes. Una es el merch, pero ¿cuáles otras hay para poder apalancar los shows, que es finalmente donde sí puedes hacer una gran apuesta y Sí, donde hay mayores ingresos, pero por esa gran sí, construcción de o show que sea, tienes? Aparte del exacto. merch, ¿qué otra fuente de ingreso chévere les podías comentar a las personas? Igual, no puedes llegar a hacer un show como el del Zamorro sin esperar tus buenos años, ¿no?
hace 5 años, que fue seguramente en el 2018-19 seguramente no podíamos hacer el show que hicimos en el Chamorro o el show que se hizo en el Palacio de los Deportes, ¿no? O poder decirle al promotor más importante del país, como, ok, yo hago este festival, pero voy a hacer este formato, ¿sí? Que fue como un Big Bang en Cordillera. No puedes como proponer ni ese tipo de shows hasta que no has demostrado el corte de tickets que tienes. Entonces, pues, ha sido un trabajo muy de largo aliento de ellos, incluso desde antes que yo estuviera con ellos, de formar un público consciente que le consuma un ticket y que ese público se ha ido con los años, con el pasar de los discos del Formas en el 2018 y de los 7 del 2020 al 2021, que se ha multiplicado, porque eso es lo que hemos hecho con el público, con el consumidor. Como la audiencia se ha multiplicado, generan más cortes de tickets y podemos presentar un show como el del Chamorro, que ha sido el último más grande que hemos tenido, ¿no? Entonces, como que, por si no me deja explicar bien, es un trabajo de largo aliento, a largo plazo, de forjar como bien las audiencias y el consumidor, sobre todo, porque sabe que ningún show es igual. Entonces, así yo haya comprado el show del Palacio, igual el fan va a comprar el show del Chamorro porque los pelas son muy claros en sus conceptos y le están diciendo que va a vivir una experiencia completamente diferente a la del Palacio de Sport. O sea, ahí está la magia de la banda, ¿no? Que siempre le va a ofrecer un show diferente a la gente y que la gente se siente confiada y tranquila de invertirle a su banda porque va a haber algo que nunca vas a volver a ver, ¿no? Entonces como que ahí está un poco la magia que tiene la banda desde el lado como de ofrecerle shows variados a su público y que ahí está la fuente de ingreso valiosa al final, ¿no? El show del Chamorro, son unos boletos seguramente no tan baratos como hace 6 7 años, pero que te ofrecen un show de completamente otra calidad, ¿no? Otra cosa es también, en el caso de los felas, las sincronizaciones, tener una buena editora con la que de verdad trabajes como el día a día, y que haya constante comunicación y constante conversación sobre lo que está pasando con el proyecto. Sé que tampoco es tan fácil de lograr hasta que pues uno demuestra con números y con audiencia que existe, y que hay algo que ver ahí, ¿no? Nuevamente, con la editora hace 6 7 años no era lo mismo que lo que es ahora, el trabajo, la comunicación y como los proyectos que ellos mismos se traen a la mesa, ¿no? Entonces sí, hay que constantemente estarse ingeniando estas otras fuentes de ingreso. André, cuando nos hablas de tiene que empezar a demostrar el proyecto, ¿cómo hace un proyecto que está empezando para poder llegar a ese punto donde ya empieza a demostrar? ¿Sí? ¿Qué tips le darías tú o qué consejos le darías tú para que empiecen a construir ese proyecto y lleguen a ese punto donde ya están demostrando cosas, ya pueden tener otro tipo de negocios, ya pueden poner otro tipo de apuestas, ya pueden relacionarse con otros actores de la industria de manera diferente? Ok, pues esto puede sonar muy cliché, pero el contenido para mí lo es todo. En esta época, hablando de noviembre de 2023, en este momento, como hay tanta música, hay tantos proyectos en carrera mostrados al mundo, que uno tiene que encontrar como esa diferenciación con los demás, y creo que eh, aquí hay un consejo un poco duro, podría ser, pero me ha tocado vivirlo como desde afuera, pues no en mi caso, pero el artista cuando está empezando y cuando está como en ese momento de con la pendiente muy, muy, muy hacia arriba, no se puede olvidar que es artista, o sea, no puede como concentrarse solo en ser artista, ¿sí? No puedes acordarte una vez al mes que eres artista y que quieres hacer esto y tienes que trabajar todos los días por eso hasta que te quedes sin manos, hasta que te quedes sin tiempo, hasta que te quedes sin, 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 sí, como que cuando sientas que ya necesitas a un equipo, necesitas al menos a una persona que te ayude enviando cotizaciones, enviando contratos, enviando propuestas, enviando PKs a todos lados. Ahí es donde dices, bueno, listo, necesito a alguien que me dé una mano. Pero a ti no te tiene que sobrar tiempo, ni pues dentro de lo razonable, por supuesto, pero no te puedes acordar una vez al mes o 2 veces al mes que quieres que esto funcione.
O sea, esto es como levantarte todos los días a las 7 de la mañana a darle, ¿sí? Eh, ya lamentablemente no todo es talento y no todo es buena música, ¿sí? No es como por ser completamente 100% frío calculador, pero lo que está alrededor de la música también es igual de importante. Nunca voy a decir que es más importante, porque tengo como, soy muy idealista con eso, creo que es importante tener un buen producto, eh, pero es igual de importante todo lo alrededor. Venderte, generar contenido constantemente en tus plataformas, en tus canales de comunicación con las audiencias o con las futuras audiencias, y darle como jornadas laborales de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. O sea, yo creo que ahí está también la magia y más que magia, no es ninguna magia, pero eso es algo que pasa mucho con los chicos. O sea, todos están constantemente haciendo sus vidas, por supuesto, pero no hay un solo como día en la semana que yo no sepa en qué estamos o que ellos no sepan en qué estoy yo y en qué estamos haciendo. ¿Sí? Yo, o sea, eso es, yo no podría trabajar este proyecto si no los tuviera ellos como grandes cabezas en distintas áreas, desde el merch, desde la producción, desde los contenidos como en redes sociales, desde las proyecciones financieras, los presupuestos, o sea, realmente es un trabajo en equipo. Y pues le agradezco a la vida que sean 5 y no sea solo un artista, pero igual, si solo fuera uno, trabajaríamos constantemente 2 eh, jornadas completas. Para mí está ahí, no es como, no hay como para mí como una fórmula del éxito, o sea, para mí eso no existe, es solo trabajo constante, pero de verdad constante. Maravilloso. Yo creo que sin duda ustedes son uno de los mayores referentes de la independencia a nivel latinoamericano. Fuerte. Sin duda son un gran referente para cualquier proyecto y acabas de demostrar por qué lo son. ¿Sí? Lo que acabas de decir, como que adquiere sentido realmente porque están en el momento en el que están, porque son capaces de hacer lo que hacen. Entonces eso me parece genial. André, para terminar una pregunta que te quería Cuéntala. hacer y es, ah, digamos, ¿qué le mejorarías o qué crees que le falta a la industria musical colombiana y latinoamericana? ¿O qué te llevarías de la industria colombiana para la peruana, por ejemplo, para que sea mejor o para que estén más Esa me gusta más, niveladas? porque no sé si me siento en capacidad de decir que le falta a la industria latinoamericana, pero yo cuando vine a vivir a Colombia, yo dije, voy a estudiar, voy a absorber todo lo que pueda, 2 años, lo que duró como lo que estudié, ¿no? El music business, y me regreso a Lima y aplico todo, y bueno, eso no pasó al final, uno a veces no, los planes no salen como se esperan, ¿no? Las oportunidades aquí fueron bastante como alentadoras para mí, como para decidir quedarme, que fue lo que pasó. Eh, pero sí, o sea, lo que yo sí siento, más que eh, hablando de industria que compone varias cosas, varios factores, eh, Lima o el Perú, pues Lima como la ciudad más importante del país en cuanto a industria musical también, siento yo que le falta como ese brazo del lado de la promotoría de poder desarrollar artistas, así el artista tenga o no tenga management o sea autogestionado por el propio artista, que está bien, eh, no tienes idea la cantidad de autores, de bandas, de cantautoras que hay en Perú. Últimamente estoy muy pegada con una de ellas, de muchísimo talento, pero que no hay de la mano, sin necesidad de tener un management, que ellos mismos llevan su management, eh, un apoyo desde la promotoría en donde tú puedas demostrar año tras año, disco tras disco, sencillo tras sencillo, si se podría decir así, como un crecimiento en audiencias. No hay una escala de venues en Lima tampoco. Algo que se ha visto muy claro en los últimos años en esta ciudad y se ve mucho más claro en ciudades mucho más grandes como México, ¿no? Como Ciudad de México, en donde el artista pueda, como junto con la promotoría, desarrollar su audiencia e ir escalando. Creo que eso le hace falta mucho a la industria en Lima. Creo que los artistas tocan todos los fines de semana en cuanta feria aparezca, que no está mal, pero que hace que se convierta en un artista de soft ticket todo el tiempo, que se sienta como esa sensación de que el artista siempre lo puedes ver gratis y no es así.
como que no hay una organización desde el en vivo con los artistas, ¿sí? Hay muchísimo talento, y tampoco, cosa que lo hablaba hace poco que estuve en Lima con colegas por allá, grandes amigos que tengo allá en Lima, que en su momento trabajaron en la industria y generaron unos cambios en lo que pasaba allá en Lima. Tampoco hay una industria desde el management creativa, ¿sí? O sea, no hay managements que estén pensando en cómo presentar otras nuevas ideas desde lo creativo y desde lo disruptivo en sus proyectos, ¿sí? Todo es lo mismo, presentan sus sencillos, sus discos, o sea, como que está bien porque siento que hay cada vez más, he descubierto muchos más artistas peruanos en este último viaje en el que estuve en Lima, pero siento que no hay una industria desde el management creativa en donde estén tratando de generar ideas que rompan un poco lo protocolar y lo clásico de siempre, ¿no? Todas estas acciones de marketing clásicas, eh, eso falta, me parece, allá. Cosa que aquí sí lo he podido vivir, cosa que aquí sí lo veo en colegas a los que admiro mucho, en artistas que me encantan y que siento que tienen como ese equipo detrás que constantemente les está diciendo, bueno, ¿qué nos vamos a inventar ahora para no hacer lo mismo que hicimos con el disco pasado? Cosa que también me pasa con los sellos, ¿no? Entonces, esos dos ejes para mí son, si hubiera como un cambio de chip en la industria ya, podrían como salir a relucir tanto talento que hay, porque hay muchísimo, muchísimo. O sea, para ti lo determinante es la posibilidad de construir públicos y la posibilidad de innovar en los negocios o en los conceptos de los artistas para que sean más Uh-huh. atractivos para los públicos. Sí, desde el marketing sobre todo. Maravilloso, André. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, déjanos saber dónde te podemos contactar. Si alguna persona quiere hablar contigo o quiere pedirte un consejo o de plano quiere mostrarte su proyecto para que eventualmente lo puedas llevar, ¿dónde te pueden buscar? Sí, pues pueden encontrarme en Instagram como @andreagonzalez.h, la primera en González con Z y la segunda con S, y por ahí estoy siempre como tratando de contestar, de dar consejos, de pues lo que necesiten, pues estar pendiente. Lo que les sirva Súper. también, ¿no? No aquí nadie es como la Biblia de nada. De acuerdo. Todo está por escribirse y además esta industria evoluciona todo el tiempo. Todo el Entonces tiempo y se cada va vez dejando tenemos que atrás. generar conocimiento. Más que decir esto funciona así, esto funciona así en este momento, pero mañana no sé cómo, pero aquí te lo comparto. Exacto. O a mí me funcionó, aquí te lo comparto, tal vez a ti no, o no te guste la idea, ¿no? Pero sí, todo es tan diferente. Exacto. Eso es súper bonito porque pasa muchas veces que las personas que probaron algo y no les funcionó están todo el tiempo diciendo eso no funciona, eso no funciona, eso no funciona. Venga, venga. Pero que cada proceso es diferente. Tal vez a ti no te Obvio. funcionó en un momento, en esa época, de esa forma que lo ejecutaste, pero eso no quiere decir que no le vaya a funcionar a otra persona o que haya unas reglas súper estrictas que se tengan que seguir. Claro, porque es que aparte ninguna estrategia se ejecuta exactamente igual en ningún caso. Hay tantos factores que varían como la situación que tú no puedes determinar si es buena o mala, solo puedes determinar si funcionó o no funcionó en ese momento. Total. André, muchas gracias por tu tiempo. Me alegra un montón haber hablado contigo. De verdad admiro mucho el proceso tuyo y el proceso de los Felas. Lo que necesite por acá con mucho gusto también. Y bueno, sigamos comunicando, sigamos hablando de este tipo de temas que creo que son muy importantes para que Por cada supuesto. vez haya una industria más robusta y más fortalecida. Igualmente, Juanfe, a ustedes y a todo lo que hacen en Norval también. Muchísima admiración y respeto. Gracias por la invitación.